Buenas tardes, licenciado, ¿cómo está? Buenas tardes, Víctor. Gracias por tu pregunta. Estoy bien. Breve vamos a dar inicio a la clase. Esperemos unos minutos. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, Cedeño. Ok, alumnos, buenas tardes. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. ¿Me confirman cuando puedan visualizar la pantalla? Ya se ve. Ok, excelente, Torres. Como pueden visualizar, alumnos, el tema es el sistema nervioso. Por favor, da inicio, Víctor. El sistema nervioso. El sistema nervioso, analizando todos los estímulos captados por los organismos, por los órganos de los sentidos y por los receptores internos, y también elaboran respuestas. La transmisión de estas informaciones es llevada a cabo gracias a las características de las neuronas, que son las células que constituyen este sistema. A continuación, estudiaremos las neuronas y su funcionamiento en el sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Las neuronas. Los cuerpos de las neuronas se agrupan y constituyen los centros nerviosos del cerebro, como el encéfalo. Los axones de las neuronas de estos centros forman los nervios.
Las neuronas se comunican entre sí, transmitiendo la información en pequeñas corrientes eléctricas. Estos son los impulsos nerviosos. Las neuronas que emiten un impulso nervioso es la neurona presipnática y la neurona que lo recibe es la neurona postsináptica. Postsináptica. La comunicación entre las neuronas se establece en unas uniones denominadas sinapsis, formadas por el extremo de las neuronas presisinápticas y una detri- detrita de las neuronas postsinápticas. El espacio que queda entre ambas es el espacio intersináptico. Veamos cómo tiene lugar la transmisión del impulso nervioso en la sinapsis. Estructura celular de la neurona. Está la den- dendrita, después el cuerpo neuronal y el axón. En las neuronas se distinguen tres partes. El cuerpo neuronal es la parte de la neurona que contiene el núcleo y la mayor parte de citoplasma. La, den- la dendritas, eh, ramificaciones cortas que parten del cuerpo de la neurona. A través, a través de la dendrita, las neuronas se conectan entre sí y reciben la información. Axón. eh, Prolongación más larga de las dendritas y poco ramificadas. Su función es transmitir información a otras neuronas. Ok, excelente, Víctor. Aquí tenemos los pasos enumerados de lo que describe el libro, de la acción que describe el libro. Por favor, Cedeño, da lectura a esta parte. N- Neurotransmisores. El impulso nervioso viaja por la neurona presináptica desde las dendritas hasta el extremo del axón. Dendritas, axón. Este impulso provoca la liberación en unas sustancias denominadas neurotransmisores al espacio intersináptico. Los neurotransmisores cruzan este espacio y se unen a la dendrita de la neurona postsináptica, produciendo en esta un nuevo impulso nervioso. Provoca la liberación de unas sustancias denominadas neurotransmisores al espacio intersináptico. Ok, excelente, Cedeño. En resumen, el sistema nervioso es una red de órganos, tejidos y células que incluye lo que es el cerebro, lo que es varias partes del cerebro, como el encéfalo, y tiene como objetivo o función principal el controlar y coordinar todas las funciones del cuerpo, lo que es en sí el cerebro con el aparato locomotor, que es el cuerpo. Como ya sabemos, se divide en dos partes y esas son las dos partes que vamos a ver a continuación. Por favor, Torres, da inicio a esta parte. El sistema nervioso central analiza la información y emite respuestas. Está formado por un gran número de neuronas. Los grupos de estas son de color gris y sus axiomas son blanquecinos, debido a la mielina de las que las cubre. Por ello, las zonas donde se acumulan cuerpos neurales se denominan sustancias grises y las zonas que hace de acciones sustancia blanca. El sistema nervioso central se distingue dos grandes nervios, el encéfalo y la médula espinal. El encéfalo está en el interior del cráneo, comprende al cerebro, al cerebelo y al tronco encefálico. La médula espinal se encuentra en el interior de la columna vertebral
Esta es la vía de conexión entre el encéfalo y el resto del cuerpo. Todo el sistema nervioso central está recubierto por tres membranas, denominados meninges, separados entre sí. Si por el líquido encefalográfico, la función de las meninges y del líquido enceleroquideo es proteger el sistema central, amortiguando los efectos que pueden ocasionar los movimientos bruscos del cuerpo. A continuación, vamos a estudiar las características de cada uno de los órganos que componen el encéfalo. Cerebelo. El cerebelo se divide en dos mitades denominadas hemisferios. La corteza cerebral es la parte externa y presenta numerosos repliegues denominados circunvoluciones cerebrales. La corteza cerebral está formada por sustancias grises, mientras que la sustancia blanca constituye la parte interna del cerebro. Según la función en la corteza se distinguen diferentes áreas. Corteza motora. Se encarga de enviar una señal a través de los nervios a los músculos para que realicen el movimiento. Corteza sensorial. Recibe la información de los sectores del tacto, la temperatura, el dolor, el gusto a través de los nervios. Corteza visual. Recibe las sensaciones visuales. Corteza auditiva. Recibe los estímulos sonoros. Corteza de asociación analiza la información y elabora las respuestas. En esta área tienen lugar las funciones relacionadas con la memoria, el pensamiento y la capacidad de decisión. Ok, excelente, Torres. Cedeño, ¿qué puedes argumentar con respecto a lo que ha leído Torres? Cada una de las cortezas tiene un funcionamiento específico. Por ejemplo, se menciona la corteza sensorial, que es más que todo para que nosotros, o sea, ¿cómo lo explico? Es el sistema en el que si nosotros tocamos algo, nosotros somos capaces de notar que hay distintos cambios como de temperatura o de textura, por así denominarlo. También hay que tomar en cuenta que hay la corteza visual, que es el que está conectado con nuestros ojos, la corteza auditiva, que es para tener los estímulos sonoros, y así con las demás cortezas, que cada uno tiene algo en específico que nos ayuda como tal. Ok, excelente respuesta, Cedeño. Tenemos el sistema nervioso periférico, que es la última parte de lo que es el sistema nervioso. Por favor, da inicio a la lectura, Cedeño. El sistema nervioso periférico comunica al sistema nervioso central con los órganos de los sentidos y con los órganos encargados de ejecutar las respuestas. Está constituido por toda la red de nervios que recorre nuestro cuerpo, los que parten del encéfalo y la médula espinal. Según su función, distinguimos dos tipos de nervios, los nervios sensitivos y los motores. Los nervios suelen encontrarse asociados de dos en dos. Por esto, el nervio sensitivo, que va desde un órgano al cerebro, circula paralelo al nervio motor que transmite la respuesta del cerebro al órgano. Los nervios sensitivos están formados por neuronas sensitivas y se encargan de transmitir la información desde los órganos de los sentidos hasta el sistema nervioso central. Los nervios motores están formados por neuronas motoras y transmiten los impulsos nerviosos desde el sistema nervioso central hasta los diferentes órganos del cuerpo, donde se ha de producir una respuesta. Todos los nervios que salen del cerebro, cerebelo, tronco encefálico y médula espinal tienen como destino final los músculos y el resto del cuerpo. Acto reflejo, la red nerviosa somática también puede controlar movimientos involuntarios de los músculos esqueléticos, como en el caso de un acto reflejo. Un ejemplo de acto reflejo es apartar la mano en caso de quemarnos. Red nerviosa somática controla generalmente movimientos voluntarios de los músculos, en concreto controla la musculatura esquelética. Red nerviosa autónoma controla movimientos involuntarios de los músculos, particularmente controla la musculatura cardíaca y la lisa, como la de los vasos sanguíneos y la de los conductos de los diversos sistemas. Ok, excelente lectura, Cedeño. En sí, eso es el sistema nervioso, como pudieron leer.
Vamos a realizar la actividad que tenemos en el libro. Tenemos dos actividades. La primera dice, explica la diferencia entre nervios sensitivos y nervios motores. Torres, por favor, responde la pregunta. Los nervios sensitivos y los nervios motores son diferentes, ya que los nervios sensitivos, como su nombre lo dice, son aquellos que están más formados por las neuronas que son sensibles. Entonces, ellas se encargan de transmitir lo que son la información a nuestro cerebro sobre cómo nuestros órganos tienen que moverse, actuar y también del sistema que es central del nervio. En cambio, los que son nervios motores, como su nombre lo dice, prácticamente ellos ayudan a que nosotros podamos movernos, a coordinar nuestro cuerpo con nuestros pensamientos, con el sistema nervioso. También ayuda a lo que sería a diferentes partes del órgano para poder producir una respuesta, ya sea en cualquier momento, ya sea un accidente o una situación. Y la red nerviosa somática y red nerviosa automática son muy diferentes, ya que la red nerviosa somática tiene esa capacidad de poder controlar o generar esos movimientos que son involuntarios, que el cuerpo no puede controlarlos. Por ejemplo, digamos, si la persona está nerviosa, hay movimientos que se relatan que no puede controlar, ya sea moviendo las piernas, las manos. Entonces, prácticamente esa red la ayuda a controlarla. En cambio, la red automática ayuda a que esos movimientos musculares en particular puedan controlarse y no que te dé un infarto cardíaco o algo que te altere más de lo normal y prolonga lo que serían los vasos sanguíneos y también esos conductos que son diversos que ayuda a que circule en los órganos. Ok. Ok, excelente, Torres. Víctor, resuelve la segunda actividad del libro. Claro que sí, pues desde que vemos un alimento hasta mover el brazo para tomar este alimento, pues están en los órganos de los sentidos que intervienen. Por ejemplo, el ojo, el sentido de la vista, que captan la imagen de este alimento mediante los receptores visuales. He hablado ya anteriormente que era la retina. Esta información se convierte en impulso nervioso que viaja por el nervio óptico hasta el cerebro. También las áreas del cerebro involucradas, por ejemplo, la corteza visual, que recibe la información que proviene de los ojos e identifica el objeto, o sea, el alimento o lo que vamos a consumir. También está la corteza de asociación, que analiza esta información, la compara con experiencias previas y decide que queremos tomar el alimento. También están los nervios que intervienen, que están los nervios sensitivos que llevan la información desde los ojos hasta, que sería ¿cómo era? Órgano sensorial hasta el cerebro. En los nervios también están los nervios motores que transmiten las órdenes desde la corteza motora del cerebro hacia los músculos del brazo, los músculos del brazo, que esto permite que se mueva para acercar el alimento a la boca. Ok, excelente respuesta, Víctor. Última pregunta, Cedeño. ¿En qué parte del cerebro se guardan los recuerdos y por qué es importante? Creo que se le fue la señal, licenciado. A veces pasa. Ok, no hay problema. Entonces, Víctor, puedes responder la pregunta, ¿en qué parte del cerebro se guarda
los recuerdos, la información de los recuerdos y por qué es importante. Lleva los recuerdos. Correcto, los recuerdos. Por ejemplo, toda la información que ustedes van aprendiendo durante lo que es el ciclo escolar se guarda en el hipocampo, etcétera, Cla- etcétera, etcétera. Entonces, a partir de ahí, tienes que reformular tu pregunta, tu respuesta y pues ya sabemos lo que es. Claro. Este, en sí, de por qué es importante y por qué pasa esto, pues la memoria es crucial, no solo para recordar, sino para la supervivencia y el desarrollo personal, que esto facilita el aprendizaje, que puede ser, a ver, la toma de decisiones y la construcción de una identidad propia también. Sin esta memoria estaríamos condenados a repetir los mismos errores una y otra vez, ¿no lo cree? Lo que sería extremadamente malo o perjudicial para nuestra vida diaria y nuestra capacidad de adaptarnos como seres humanos. La memoria nos permite, bueno, recordar, obviamente, acontecimientos importantes de nuestra biografía y realizar tareas cotidianas como puede ser cocinar, puede ser los que conducen un carro, obviamente, o montar en bicicleta o estudiar, etcétera. Pero la comprensión de cómo funcionan sus aprendizajes sigue siendo un área de creo que se sigue teniendo que investigar más esto profundamente y compleja. Y por eso es importante, no solo para las cosas básicas que ya he mencionado, sino tanto para recordarnos a nosotros mismos, como ya dije, sobre la identidad de los demás, y también como para vivir el día a día. Sin la memoria, el cuerpo no funcionaría tal cual bien funciona, ya que cosas que hemos aprendido siempre lo llevamos repitiendo, entonces si se nos olvida cómo viviríamos. Ok, excelente respuesta, Víctor. En sí es muy importante los recuerdos almacenados en nuestra memoria, ya que hay diferentes tipos de memorias. Por ejemplo, tenemos memoria a corto plazo y memoria a largo plazo. En el caso del corto plazo, son los recuerdos que no son almacenados durante mucho tiempo en nuestra cabeza, en nuestro cerebro. Esta información se olvida o es borrada por nueva información que tiene más relevancia. Por lo general son recuerdos que han impactado la vida de cada uno. Por ejemplo, en la compra del primer carro, la primera casa, haberse graduado de la escuela, haberse graduado de la universidad, etcétera. Cosas así que tienen impactos relevantes en la vida diaria de uno, forman lo que es la memoria a largo plazo. Ok, alumnos, ¿tienen alguna pregunta, duda, consulta? La verdad es que Ninguna. no, todo entendido. Ok, excelente. Vamos a visualizar la actividad en clase o tarea en clase. Como pueden ver, son tres preguntas que están hechas a base de lo que hemos hablado, se ha leído en clase. ¿Tienen alguna duda o pregunta? No, licenciado. No. Excelente. Pasemos a la siguiente actividad, que es la tarea en casa. Para ello, tienen que elaborar o crear un mapa conceptual que represente la estructura y función del sistema nervioso central y el periférico. No hay preguntas. No hay pregunta. Ok, excelente alumnos. Entonces damos por finalizada la clase del día de hoy. Ha sido un gusto. Si tienen alguna duda o pregunta con respecto a cualquier cosa, ya saben, pueden comunicarse conmigo mediante la plataforma. Tengan una linda tarde. Nos vemos en la siguiente clase.